Buenos días, bienvenida a la cocina de la suerte. El día de hoy vamos a hacer alas a la barbecue. La vamos a acompañar con un rico y delicioso arroz con pimentón dulce. También lo vamos a acompañar con una ensalada de zanahoria, tomate, pepino, cebolla. Como ustedes ya saben, este es el tomillo que no me puede faltar en mi cocina diaria, el ajo, tenemos las alas para este plato. Las alas ya están adobadas. Por lo regular yo adobo las carnes un día antes de cocinarlas, entonces ya están adobadas. Aquí tenemos la salsa barbecue que no puede faltar, que es el toque especial de las alas, y tenemos la sal. Bueno, en este momento ya tenemos el agua previamente hirviendo. Todo está previamente ya lavado. Vamos a echarle las ramas de tomillo y vamos a proceder a echarle las alas para que se cocinen. Esta es la forma que yo siempre hago mis alas a la barbecue. Como ya les dije, todo está previamente lavado. Vamos a rallarle el ajo. Este es un utensilio muy práctico, el cual compré para rallar el ajo para estas cosas. Entonces vamos a proceder. Bueno, se traba un poquito, pero pues bueno, no hay problema. Vamos a proceder a rallarle el ajo a las alitas. Este cosito, este utensilio es muy práctico, como para uno no rayarse los dedos ni nada de eso, sino que en ocasiones se queda pegado el ajo de la... Bueno, está aquí. Vamos a proceder a echarle el ajo a la sala. Vamos a subirle la llama para que esto hierva como debe de ser. Vamos a jugar. Ustedes no se preocupen, estos alimentos son para el almuerzo en mi casa, o sea que cada quien pues cocina de la mejor forma que le parezca, y no se vayan a preocupar que esto es para mi familia. A ver si le sale otro poquito más de ralladura de ajo. El ajo es opcional, si ustedes quieren se lo echan, si no, pues eso es gusto de cada quien, siempre lo he dicho. O sea, esta es la forma como yo lo hago en mi casa. No soy una chef profesional ni nada de eso que le parezca, simplemente le cocino con amor a mi familia, y pues ellos viven agradados y les gusta la forma que cocino. Simplemente es eso que quiero mostrarles, pues la forma en la que en mi casa cocino yo. Bueno, entonces aquí ya le hemos subido la llama. Vamos a echarle la sal. Esta vez sí deben tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las alas, recuerden que ya están adobadas, ellas ya tienen sal desde el día anterior, como para que no sepan tan insípidas, porque no me gusta que queden las carnes insípidas. Siempre un día antes yo ya tengo pensado qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a cocinar, para adobar así mismo la carne, el pollo, el pescado, porque me gusta que tenga un sabor diferente, no un sabor recién hecho. Entonces aquí ya vamos a dejar que hierva para proceder a hacer la salsa. Entonces yo ya les explico. Vamos a picar lo de la ensalada y pues para que ustedes vean. Aquí ya tengo el arroz hecho. Este es un arroz con pimentón. Bueno, lo llaman pimentón o nosotros lo llamamos un ají dulce, que es parecido al pimentón, pero este es más pequeño. Entonces vamos a esperar que esto hierva para proceder a hacerle la salsa. Bueno, aquí tenemos ya todo previamente picado. Aquí tenemos la zanahoria, ya la rallamos, el tomate, el pimentón y la cebolla. Ustedes se preguntarán por qué la cebolla está así con agua. La estoy desaguando, le eché agua, sal. ¿Para qué? No me gusta casi el picante que suelta la cebolla, y menos en la ensalada. Entonces yo siempre la desagüo, pero es opcional. Si a ustedes les gusta la cebolla recién picada, no hay ningún problema. La ensalada de igual forma queda igual. Aquí tenemos el zumo del limón, porque ensalada sin limón en mi casa no es ensalada. Entonces vamos a proceder a enjuagar la cebolla. Entonces cogemos un colador o un cernidor, como ustedes lo quieran llamar. El hecho es
que podamos enjuagar con abundante agua la cebolla. Miren la cebolla, aquí ya todo está previamente lavado, no se preocupen, todo está muy limpio, que es lo principal pues en una cocina y a la hora de cocinar. De todo tiene que estar muy limpio. Miren, aquí ya ven la textura de la cebolla, que queda como si fuera crocante. Eso lo hace en el momento de desaguarle la sal. Bueno, entonces aquí ya la tenemos lista. Vamos a cerrar la llave, vamos a reservarla aquí un momentico mientras empezamos a revolver los ingredientes. Aquí le vamos a echar el tomate, el pimentón, la zanahoria que hemos rallado ya, y vamos a echarle la cebolla que hemos desaguado. Entonces déjenme por acá acomodamos primero todo el orden, y vamos a echarle el zumo del limón. Como ustedes ya saben, para nosotros ensalada sin limón no es ensalada. Vamos a proceder a echarle la sal es al gusto, lo que ustedes quieran echarle. Bueno, entonces yo creo que ahí es más que suficiente. Vamos a revolver bien esta ensalada. La ensalada es la ensalada que ustedes quieran hacer. Yo por el día de hoy en mi casa el almuerzo va a ser de esta ensalada. A esta ensalada pueden agregar lo que ustedes más quieran. Ya eso es opcional. Todo lo que ustedes quieran echarle una ensalada es opcional. Yo la voy a hacer por el día de hoy así, porque esta va a ser la ensalada del almuerzo de mi casa del día de hoy para mis hijas y mi sobrina, que es la que me está grabando y la que me alcahuetea todas mis ocurrencias. Ella y mi hija la pequeña y mi hija la grande, ya son las que me alcahuetean todo esto, las que graban. Entonces un saludito para ellas, para todas las personas que me están viendo, del lugar donde se encuentren. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el lugar donde se encuentren. Pero acá, para mí, acá en mi Colombia, tierra querida, orgullosa me siento de ser colombiana. Ya es mediodía, es hora de almuerzo. Bueno, reservamos la ensalada, ya como ustedes vieron, ya está preparada, está lista. Nos vamos a ir a terminar las alas, que es el plato del día de hoy, es el fuerte, la salada a la barbecue, como las hago yo. Bueno, entonces aquí ya tenemos esto hirviendo. Ustedes ya lo dejan al gusto suyo, nomás 2 hervor y listo. Entonces aquí ya está quedando la salsa, como ustedes pueden ver. Lo dejamos que hierva, como les digo, 2 hervores, ya ustedes decidirán. Y vamos a proceder a ir emplatando. Entonces aquí ya he hervido lo suficiente como yo quiero que quede, como me gusta a mí, como estamos acostumbrados a comernos en la casa. Entonces vamos a proceder a apagarlo para terminar el emplatado. Entonces ya les mostraré cómo quedan nuestras ricas y deliciosas alas a la barbecue, que es el plato fuerte del día de hoy. Bueno, y entonces así es como queda nuestro rico y delicioso plato del día de hoy, que son alitas a la barbecue, que hoy la acompañamos con un rico y delicioso arroz con ají dulce, que es parecido al pimentón, ustedes ya lo saben, y nuestra ensalada, que es de tomate, zanahoria, cebolla y pepino. Entonces yo espero que les guste. Si les gusta esta rica y deliciosa receta, no te olvides darle like, suscribirte y compartir, y tus comentarios en la parte de abajito. ¿Para qué? Para seguir haciendo más recetas y seguirles acompañando. Muchas gracias y espero que les haya gustado.